Esta es nuestra última clase en la materia Principios Primarios. Vamos a estar usando el material que he visto en los entrenamientos de Simeon Trust. Y hoy nos toca ver lo que se conoce como reflexión teológica o predicando a Cristo en nuestro texto. Nosotros tenemos que entender de que el tema central de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es Dios y su plan de redención. Ese es el tema central, para guardarnos de moralizar o de espiritualizar las Sagradas Escrituras. Miren lo que quiero poner en sus mentes a partir de los primeros ejercicios que vamos a ver en esta mañana. Vamos a pretender, a partir de ahora, que nosotros seguimos en el Antiguo Testamento. Vamos a pensar como si no tuviésemos el Nuevo Testamento en nuestras manos. Vamos a mirar cada uno de los pasajes que vamos a estudiar ahora como si Cristo no hubiese venido. ¿Ok? Tenemos solamente de Génesis hasta Malaquías. Cristo no ha venido. Vamos a suponer eso. Vamos a pensarlo de esa manera y vamos a examinar algunos pasajes. Alguien que lea en voz alta y nosotros seguimos la lectura. Números capítulo 21, versículos 4 al 5. Números capítulo 21, versículos 4 al 5. Amén. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ok, muy bien. Ellos ¿qué están haciendo aquí hasta este momento? Siéntanse libres de opinar. ¿Qué está pasando aquí? Partieron del monte de Hor hacia el Mar Rojo. Ok, y en ese trayecto que ellos están llevando a cabo, ¿qué hacen los israelitas? Ellos se desaniman y se quejan. Ellos ya están fastidiados del maná. Pero en pocas palabras, ellos están aquí acusando a Dios. Porque fue Dios quien les prometió que a través de ese camino los iba a llevar a la tierra que les había prometido. O sea, en pocas palabras, ellos le están diciendo a Dios: mira, tú quieres matarnos en el desierto. Ajá, tú viniste fue a matarnos aquí. Eso es lo que ellos están pasando. Otro que lea del verso 6 al 9 y vamos a leerlo con mucho detenimiento esta narrativa. Números 21, versos 6 al 9. Pastor Álvaro. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ok, muy bien. Ya tenemos la historia desde el verso 4 al verso 9. Pensemos en esto. ¿Qué lecciones podemos sacar de acá? A ver, piensen. ¿Qué lecciones? Prácticas. El pueblo se queja, que viene un castigo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, y vamos a leer los versos 1 al 3 para entender un poco más Números 21, ahora sí teniendo la revelación completa de toda la Escritura. Por favor, alguien que lea Juan 3, del verso 1 al 3. Nosotros tenemos aquí el encuentro de Jesús con Nicodemo, y nosotros tenemos a un Nicodemo que está confundido de aquello de lo que Cristo le está diciendo, ¿cierto? Él se acerca a Cristo, le hace una pregunta a él y Cristo le dice que era necesario
nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y mire lo que dice el verso 4 de Juan 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí tenemos a un maestro de la ley completamente confundido de lo que está pasando, como si fuese nuevo lo que Cristo le está diciendo. ¿Qué era nuevo para Nicodemo aquí? A ver, entre lo que Cristo le está diciendo, que era algo nuevo para él. Nacer de nuevo. ¿Por qué creen que era nuevo para él? El tema del nuevo nacimiento. Porque lo entendía de manera literal y no de manera espiritual. Ok, ¿quién dijo nunca lo había escuchado? Ok, muy bien. Pero miren lo que dice Cristo en el verso 10 de Juan 3. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, es como si Cristo le estuviese diciendo, esto de lo que yo te estoy hablando no es la primera vez que tú lo escuchas. Esto es algo que tú debiste haber escuchado antes. O sea, Cristo está diciendo en pocas palabras que el Antiguo Testamento, que era la Escritura, que conocía hasta ese momento Nicodemo, sí hablaba del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque eso era parte del Antiguo Testamento, como vamos a ver. Desde el Antiguo Testamento Dios había presentado la necesidad de un nuevo nacimiento. La necesidad de un nuevo nacimiento no comienza en el Evangelio de Juan o en la llegada de Cristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se hablaba de la necesidad de la regeneración. ¿De qué manera? Se hablaba de la circuncisión de corazón. Eso lo presentaba el Antiguo Testamento. Se hablaba incluso que Dios iba a poner un espíritu nuevo en su pueblo para que le obedezcan y le amen. O sea, Dios está hablando de un nuevo nacimiento, de una obra nueva, de un corazón nuevo, de una circuncisión de corazón. Dios lo había hablado y por eso Cristo se atreve a decirle a Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, tú que conoces el Antiguo Testamento y no sabes que hay que nacer de nuevo. Quiere decir que esto realmente no era nuevo para él. No lo era. Era como si Cristo le estuviese diciendo, y de hecho más adelante él se lo expone así. Miren los versos 12 al 13 de Juan 3. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, si yo te estoy hablando las cosas que ocurren aquí, porque hermanos, aunque la regeneración es celestial, porque es una obra divina, ocurre aquí. En el cielo nadie va a necesitar nacer de nuevo o ser regenerado. Aunque es celestial, ocurre aquí. Y es lo que Cristo le está diciendo. Si yo te estoy diciendo cosas que son meramente terrenales y tú no las entiendes, ¿tú te imaginas que yo te cuente de todo lo que se llevó a cabo en el Consejo Celestial antes de la eternidad pasada y donde yo estuve allí? ¿Tú te imaginas si yo te cuento eso? Y así llegamos a los versos 14 al 15. Miren la historia que tenemos ahí. No olviden lo que hemos visto. Llegamos al verso 14 y 15 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está citando Cristo allí? Número 21. El texto que leímos al principio. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros podemos mirar la historia de Números, historia que probablemente un judío no podía entender de manera perfecta, en un sentido, porque le faltaban piezas, ¿cierto? A pesar de que Nicodemo conocía la historia del Números 21, a él le faltaban piezas. Piezas que ahora tú y yo sí tenemos al ver Juan 3. Las tenemos las piezas. Ahora pregunto yo, Dios en Números proveyó a la serpiente para que estos pudieran vivir, ¿cierto? Y ser libres de aquella maldición. Pero ahora hago la pregunta a ustedes. ¿Qué pasó luego con esa serpiente de bronce? Así es, la idolatraron. La convirtieron en un ídolo. Y Ezequías, según la Escritura, tuvo que destruir esa serpiente de bronce. Ellos no entendían el significado de la serpiente. Hasta que Jesús le dice, en el Nuevo Testamento, yo seré levantado como esa serpiente fue levantado.
y a todos atraeré a mí mismo para que todo el que cree en mí tenga vida. ¿Y se acuerdan que el que miraba a la serpiente vivía? O sea que esa serpiente tenía una connotación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, según Juan 3. Ellos no entendían ese significado. Y Cristo está hablando de su propio nombre. Cristo está hablando de sí mismo. Esa serpiente de bronce, según este texto, es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo interesante aquí, hermanos? Que Jesús toma a una serpiente para hablar de sí mismo. ¿Eso no suena como extraño? Él toma a una serpiente para hablar de sí mismo. Pero, ¿qué connotación podía tener la serpiente para nosotros y para, por ejemplo, creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Qué connotación? ¿Con qué palabra la asocian ustedes? Maldición, maldición. La serpiente es un animal maldito por causa del pecado, según Génesis capítulo 3. Y es interesante porque Dios no le dice a Moisés, hazte un cordero de bronce. Y pudiera haber sido, ¿verdad? Porque según el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podía Dios decirle a Moisés, hazte Moisés un cordero de bronce y todo el que mire a él vivirá en lugar de una serpiente? ¿Por qué ustedes creen que le dice una serpiente? ¿Ok? Así es, en Gálatas capítulo 3 nos dice que Jesús fue hecho maldición y la serpiente fue hecha maldición, o sea, tiene una connotación doble allí. Por eso no eligió un cordero, había una connotación con referente a lo que Cristo iba a cargar en lugar de nosotros los pecadores. Hay una estrecha relación entre una cosa y la otra. Y así debemos nosotros verlo. Debemos hacer una reflexión teológica. Entonces, ¿se dieron cuenta de lo que hicimos con número 21? Tomamos número 21, lo analizamos y lo conectamos con la obra de Cristo. Estamos en la reflexión teológica. Porque acuérdense que primero es ellos. Nos vamos a qué significó ese texto para la audiencia original. ¿Cómo se le llama a esa tarea? Exégesis. Y dentro de ese exégesis tenemos varias herramientas que nos permiten hacer exégesis, como lo son el contexto literario, el contexto histórico, como lo son la línea melódica y todas esas estrategias que nosotros vimos, la estructura, todo eso pertenece al exégesis. Pero no podemos pasar de una vez al hoy, que es la contextualización. Nosotros tenemos que pasar primero por la reflexión teológica. Y hay una pregunta que ustedes tienen que responder siempre y anótenla en sus notas. ¿Cómo mi texto me prepara para el Evangelio? ¿Cómo mi texto me prepara para el Evangelio? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder siempre cuando se encuentren en la reflexión teológica. ¿Cómo el texto que yo estoy leyendo me prepara para el Evangelio? Imagínate que tú estás predicando un número 21 y ya hiciste toda tu exégesis. Ya viste la estructura, ya viste la línea melódica de tu libro en números, ya examinaste contexto literario, contexto histórico, todas las reglas. Obviamente en narrativa se aplican otras reglas, pero imaginemos que ese sea el texto que estás predicando y tú quieres pasar de una vez al hoy. Hermanos, después de esto, ¿qué aprendemos? Si tenemos maná, gocémonos en el Señor. Aprende a gozarte en lo que Dios te da. Y la gente, ¿cuántos de ustedes no han murmurado como Israel? La gente se siente, wow, yo que nada más me viene lenteja y arroz y sardina y me quejo y no sé qué y tal. Y la gente va a salir llorando allí, la hermanita anciana va a salir, te va a dar un abrazo, pastor, su predicación me bendijo grandemente. ¿Cuánto me he quejado yo? Y todo el mundo va a triplicar, a multiplicar esa prédica a sus vecinos. Número 21, ven para hablarte, no te quejes. Pero cuando tú llegas a la reflexión teológica, por eso no podemos pasar directamente al hoy, tú tienes que ver cómo mi texto, tú te haces esa pregunta cuando estás en tus notas, ¿cómo este texto me prepara para el Evangelio? Y ahí es donde llegas a Juan 3
y te prepara con claridad acerca del Evangelio. Hermanos, decía el pastor Sugel Michelén, si vamos a enseñar la Biblia como cristianos, entonces debemos predicar el Evangelio. Si la vamos a enseñar como cristianos. Que si en nuestra audiencia hay un católico romano, hay un musulmán, hay un judío, se sientan convictos, se sientan incómodos. Pero si en tu predicación Cristo no está, un musulmán, un judío, puede estar ahí un judío escuchando Números 21 y pudiendo decir amén a lo que tú predicas. Pero presenta al Cristo allí como el único medio de salvación. A ese judío le van a crujir los dientes. Por eso tenemos que tener cuidado cómo predicamos nuestro texto. Si vamos a predicar como cristianos, tenemos que predicar el Evangelio. Y obviamente el Evangelio es la muerte, la resurrección de Jesucristo y lo que eso significa. Y digo lo que eso significa porque el hecho de predicar el Evangelio en mis sermones no quiere decir Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es, como bien decía alguien, eso es hacer un reduccionismo del Evangelio. Eso es reducir al Evangelio a dos palabras. Y eso no es eso. Ya Cristo vino, ya Cristo murió, ya conocemos el final y eso cambia nuestra manera de ver los textos. Imaginen, yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Huye. ¿Quiénes la vieron? Levanten su mano. 1, 2, 3. Tranquilo, no hay problema. Pero de seguro el ejemplo que voy a poner les va a enseñar cómo, o a mostrar lo que les quiero decir. Cuando tú estás viendo la película, hay cosas que tú vas descubriendo a medida que ella se va desarrollando. Pero ¿qué pasa, Rubén, tú que la viste, si ves la película por segunda o tercera vez? Tú vas ya reinterpretando cada cosa, ¿cierto? Ah, por eso fue que este hizo eso. Ah, por eso es que esto fue así. Claro, por eso es que este fue por ese lado. Claro, por eso era que ella se estaba escondiendo así. Todo, como ya conoces la historia, ahora tú reinterpretas los eventos cuando vuelves a ver la historia. Bueno, tú y yo ya conocemos la historia de salvación. Tú y yo ya conocemos lo que Cristo hizo. Quiere decir que cuando yo leo la historia aquí, yo puedo reinterpretarla y entender cada detalle allí en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Porque ya tú conoces la historia. Tú puedes volver a pasar por ese texto. Claro, esto es lo que quiere decir. Porque ya tú conoces el final. Y el final es que Cristo vino, murió, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está a la derecha de Dios Padre. Ya tú conoces todo. Entonces eso va a cambiar nuestra visión de ver cada texto. Vayamos por favor a Lucas 24. Vamos a ver varios pasajes aquí. Luego cerramos con un ejercicio más. Lucas 24, ya les voy a decir el versículo. Vamos a leer del 36. Lucas 24, 36, yo les leo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, hablando de los discípulos de Jesús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Ellos no reconocían todavía a Jesús. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta triple clasificación que pone Cristo aquí, ¿qué representaba? Todo el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos.
Todo lo que Cristo está diciendo, mire lo que está diciendo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. O sea, Cristo está diciendo que todo el Antiguo Testamento habla de mí. Es lo que le está diciendo. Números 21 habla de mí. Éxodo habla de mí. Génesis habla de mí. Los profetas hablan de mí. Los libros históricos hablan de mí. Los salmos hablan de mí. Todo se trata de mí, es lo que Cristo está diciendo. Y dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué escrituras tenían ellos hasta ese momento? Solo el Antiguo Testamento. Dice el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto. Cristo está diciendo, la Escritura habla de mí. Quiere decir que si ustedes van a predicar la Escritura como cristianos, deben predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Quiero dos textos que lean. Alguien que lea Colosenses 1, 27 al 28 y alguien que lea primera a los Corintios, capítulo 1, 22 al 24. Colosenses 1, 27 al 28, Michael, y primera a los Corintios, capítulo 1, 22 al 24. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee primero a los Corintios? Jackson, ok. Hermano Michael, Colosenses capítulo 1, vamos primero con Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 28. Escuchamos. Muy bien, muy bien. Pablo predicaba todo a la sombra de la cruz de Cristo. Todo. Decía, a Él anunciamos. Con Él amonestamos a los hombres. Y eso mismo es lo que nosotros deberíamos hacer como buenos predicadores cristianos. Anunciar el Evangelio cada domingo, cada semana que nos toque predicar la palabra. Pero recuerden, guárdense de ese reduccionismo de, bueno, solo Cristo murió por tus pecados. El texto que tú tienes te va a preparar para el Evangelio y el texto que tú tienes te va a permitir desarrollar el Evangelio. Pero recuerda, tú no estás en el Antiguo Testamento todavía, ya tú tienes toda la revelación. ¿Por qué digo esto? Porque puedes estar tú predicando, qué sé yo, Santiago 3. El pecado de la lengua. Y tú estás leyendo Santiago 3 predicándolo, y puede llegar alguien te dije, si tú expones el Evangelio allí, no prediques el Evangelio allí, porque Santiago no lo está haciendo. Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Yo tengo más revelación ahora de la que tenía Santiago. Yo tengo todo el Nuevo Testamento, yo tengo todo el final de la historia. Así que ahora yo puedo conectar siempre, aun si estás predicando las demandas éticas del Evangelio. ¿Cómo mi texto me prepara para el Evangelio? Cuando tú ves las demandas del Evangelio en una carta, eso trae a ti en un sentido de impotencia, porque nosotros no vivimos mucho de acuerdo a todo eso que vemos en las demandas. Entonces ahí es donde el Evangelio sirve como una motivación para vivir una vida que agrada al Señor. Y al mismo tiempo nos dice que el Evangelio demanda un estilo de vida. No solamente es moralizar, sino que aquellos que han sido transformados por el Evangelio viven y deben vivir así. Pero vamos a verlo allí, hermanos, ¿cómo predicamos a Cristo si estamos predicando el Antiguo Testamento? Yo quiero darle algunos consejos que quiero que anote. ¿Cómo predicamos a Cristo desde el Antiguo Testamento? Voy a dar solamente algunos acá. ¿Cómo predicamos a Cristo en el Antiguo Testamento? La primera manera es profecías que apuntan a Cristo. Profecías que apuntan a Cristo. Nombren, por favor, una profecía del Antiguo Testamento, dentro de todo el Antiguo Testamento, que hable de Cristo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Génesis 3:15. ¿Qué más? Parece que nada más se sabía en Isaías 53. A ver, por allá, Gilbert, Abraham. ¿Qué más? Salmo 2. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ok, pudiera ser. Bueno, eso no es una profecía. Génesis, pero no es una profecía. ¿Ah? ¿Dónde?
¿Qué texto de Jeremías? ¿Cuál? Ok. ¿Qué iba a decir Michael? ¿Cuál? Bueno, acuérdense. Ustedes no se van a parar el púlpito el domingo y decirle, tal libro. Imagínate, si Zacarías, esos libros tienen 50 capítulos, 30 capítulos. La hermanita que te escuchó, que quiere buscar la profecía, tiene que leerlo completo esa noche. No le hagan esa maldad. Ok, Daniel 7 del 13 al 14 también, Ezequiel 36, el Salmo 22, el Salmo 110. Todo eso son. Entonces, una de las maneras en la que nosotros predicamos a Cristo desde el Antiguo Testamento es considerando las profecías que hablen de Cristo, que prometan un Mesías, que hablen del Salvador, o como Isaías 53, o el Salmo 2, o el Salmo 22, describan la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las maneras en la que nosotros lo hacemos. Alguien que lea Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, por favor, para sostener esto que acabo de decir. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10. De Pedro está diciendo que en los profetas del Antiguo Testamento estaba el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo estaba en ellos anunciando a Cristo a través de los profetas. Entonces, por eso podemos nosotros, cuando predicamos a Cristo en el Antiguo Testamento, mirar las profecías. Porque según Primera de Pedro, el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas anunciando a Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, que sustenta lo que acabo de decir, que podemos ver a Cristo a través de las profecías. Número 2, los tipos. Los tipos, así mismo. Los tipos. Hay tipos de Cristo, personajes, elementos que apuntaban a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, tipología, correcto. Alguien que lea Romanos 5:14. Romanos 5:14 para sostener lo que acabo de decir. Romanos 5:14. Sí. Romanos 5:14. Pero allí en el texto que leímos al principio. Porque no puede ser que cada vez que vean una serpiente en el Antiguo Testamento, entonces, aquí está. Entonces, el texto tiene que darnos esa idea acerca de eso. Ustedes se acuerdan que una vez en una clase yo les hablaba acerca de Spurgeon, que para mí era un excelente predicador, pero quien muchas veces se equivocó y terminó espiritualizando las Escrituras y trató de encontrar casi que a Cristo en cada lugarcito. Y yo les recordaba que Spurgeon estaba predicando en una ocasión el texto cuando Pablo le pide a Timoteo que le trajera la capa. Entonces la conectó, bueno, así como y los libros, así como Cristo se despojó de su capa, despójate de tus cosas y tal. Y quizás él estaba pidiendo la capa porque tenía frío y ya. Entonces tenemos que cuidarnos de esos tipos, a menos que la Biblia sea clara con eso. Entonces Romanos 5:14. Dice que Adán es figura del que había de venir. ¿Sabes qué significa esa palabra figura en el griego? Tipo, tal cual. Tipo. O sea, lo que está diciendo el texto, que Adán era un tipo de Cristo. Y Pablo lo está diciendo ahí. O sea, que sí hay una connotación en la Biblia acerca de tipología. ¿Quién más ustedes creen que es un tipo de Cristo del Antiguo Testamento? Podrá ser Melquisedec. Sí, siempre y cuando ustedes tengan claridad en la Biblia que tenga la connotación de que es un tipo. ¿Ok? Ajá, correcto. Pero Melquisedec, ¿por qué Melquisedec era un tipo de Cristo? Ok, pero ¿qué dice Hebreos? Ok. Ajá. No tenía descendencia, no tenía genealogía, ¿se acuerdan? Nosotros vemos a Melquisedec en Génesis capítulo 13. No aparece más Melquisedec, sino ¿hasta dónde? No, Salmo 110.
vuelve a aparecer Melquisedec. Y luego en Hebreos, sin genealogía. Y la pregunta es, ¿por qué sin genealogía? En un libro como este, donde está lleno de genealogía. No porque él no tenía padre ni madre, no aparece su genealogía, pero no precisamente porque era un aparecido que llegó de la nada. Y se conecta con nuestro Señor Jesucristo. Pero por lo menos de Melquisedec, tú puedes decir eso porque está claro en la Biblia. Tú no puedes inventarte tampoco tipos. Bueno, este es un tipo de Cristo, este es un tipo de Cristo. No, porque ese es un error que muchas veces se comete. También hay tipos en cuanto a rituales y objetos. Por ejemplo, algún objeto o algún ritual que tenga connotación tipo de Cristo. Ok. Ok. El arca, ok. La roca también se le dice a Cristo. Miren, lean 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. El maná también. De hecho, Cristo dice en Juan, yo soy el maná que descendió del cielo. 1 Corintios 10:4. ¿Alguien que lo lea? Ahí está. ¿Qué está diciendo Pablo? Él sí nos está dando claro, la roca, pero está hablando de un texto en específico, está hablando de un evento en específico. Allí en ese evento, está diciendo Pablo, que creo que está en Éxodo, que es cuando él golpea la peña de Oreb, exactamente, está diciendo, es Cristo, era Cristo. Allí nosotros podemos decir, sí, aquí hay una tipología. Exactamente. Y más en una tierra como en Israel, Jerusalén, que había roca por todos lados. Imagínense si nosotros viéramos eso. Exactamente, exactamente. Entonces fíjate la connotación que tú tienes allí. Sí y no. Sí, porque acuérdate que está en el Antiguo Testamento y él no tiene una relación completa de todas las piezas que se necesitaban para entenderlo. O sea que no podemos tomar literal eso, porque acuérdate que es una tipología, es una sombra de lo que debe venir. No tomarlo, en un sentido es así, pero ¿cuál fue el pecado de Moisés prácticamente? Golpear la roca, ¿no? Dios le había dicho que la golpeara. Sí, cuando fluyera el agua. Claro, para saciar al pueblo. ¿Cuál fue el pecado? Exactamente, que lo golpeó 2 veces. 2 veces, pero ¿cuál es el punto ahí para tomar lo que dice Gilbert? Lo golpeó 2 veces. Dios había dado la orden de una vez. Así como Cristo debía morir una vez por nuestros pecados, no 2 veces. Y Moisés, sin autorización de Dios, lo hizo 2 veces. Ese fue el problema ahí. Ok. Es un poco complicado. Entonces, con la tipología, hay un material muy bueno en YouTube. Dura 2 minutos. Esto es una serie de preguntas que está haciendo un ministerio, no recuerdo su nombre ahorita. Pero el hermano Jeremy Mix, él tiene un video de 2 minutos, 3 minutos explicando qué es un tipo y un antitipo. Teología Express, es el usuario. De hecho, ellos han sacado ahorita un montón de videos, todos duran 2-3 minutos y participan muchos hombres serios allí en ese punto. Otra manera en la que podemos predicar a Cristo en el Antiguo Testamento, en el tercer lugar, es a través de los mandamientos. Hermano, buen ejemplo. Entonces, otra de las maneras, si están predicando el Antiguo Testamento, cómo predicar a Cristo, en tercer lugar es los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos se encargan de mostrar la necesidad que tenemos de un Salvador y nos proveen una obediencia agradecida al saber que fuimos salvados por gracia. Eso hacen los mandamientos. La ley dice cómo yo debo amar. La ley me apunta a mi Salvador y me muestra mi impotencia de poder salvarme. Entonces, si tú estás predicando Éxodo 20, la manera en cómo tu texto te prepara para el Evangelio, porque acuérdense de eso, no es encontrar a Cristo en cada piedrecita. ¿Dónde dice Cristo aquí? ¿Dónde dice el Salvador aquí? Hay que tener cuidado con eso porque si no vamos a espiritualizar las Escrituras. Pero acuérdense que la pregunta a responder es, ¿cómo esto? Imagínate que están predicando, no matarás. Y tú llegas, ya hiciste toda tu exégesis. Va a tu reflexión teológica. ¿Cómo me prepara mi texto para el Evangelio?
Y ya tú tienes una connotación de la ley explicada a mayor profundidad en el Nuevo Testamento por el mismo Cristo. Lo que significa un matar en su verdadero sentido. Tú puedes unir eso y mostrarle a las personas su impotencia para cumplir esa ley perfectamente y la necesidad de un Salvador, como dice Pablo en Gálatas, que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Gálatas 3:24. Entonces, esa es una de las maneras en que también nosotros predicamos a Cristo en el Antiguo Testamento. Cuarto lugar, cuarta manera de predicar a Cristo, a través de las promesas. Las promesas. Alguien que lea segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. ¿Quién está predicando ahorita Antiguo Testamento de manera expositiva en su iglesia? ¿Ustedes qué están predicando ahorita? ¿Pero como escuela dominical o como escuela dominical? Bueno, igual hay una connotación buena de Cristo. El pastor Salvador Gómez Dixon, tiene una buena manera, tiene un espacio donde él... Ah, sí. Oh, excelente. Entonces, eso es una buena manera de hacerlo. Si están predicando verso tras verso, acuérdense, hermano, es necesario también predicar el Antiguo Testamento. Yo quisiera, después de terminar Marcos, irme a Eclesiastés y predicar algo del Antiguo o el libro del Éxodo. Pero vamos a ver qué es lo que hace el Señor. Segundo a los Corintios 1:20. ¿Alguien que lea, que no haya leído? Hermanos, yo entiendo que ustedes son predicadores, leen las escrituras en su iglesia, ustedes deberían estar... Pastor. Sí, segundo a los Corintios 1:20. Todas las promesas en Él son sí y amén. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cómo fueron bendecidos los creyentes en el Antiguo Testamento? Por estar en Cristo, en cuanto a la mirada hacia la promesa futura de que Él vendría. Nosotros somos bendecidos por Dios a través de ¿quién? Por la persona de Cristo. Por eso es que cuando nosotros predicamos promesas en la Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, la única manera en la que nosotros podamos ser bendecidos por Dios es a través de la persona de Cristo o a través del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. No dice Génesis, en ti serán benditas todas las naciones, hablando de la simiente de Abraham. ¿Que quién era esa simiente? Cristo. Así es. Así es. Esto no quiere decir que Jesús está en cada verso del Antiguo Testamento. Como les dije, la pregunta que ustedes deben hacerse es cómo la Biblia me prepara para el Evangelio y cómo el Nuevo Testamento me da luz para entender el Antiguo. Eso es algo que ustedes tienen que hacer. Si están predicando el Antiguo, tienen que tomar de la mano el Nuevo. Imagínate que estás predicando Números 21 y ni le echan una mirada a Juan. Vas a terminar diciendo muchas locuras de Números 21. Entonces, cuando tú tomas de la mano a Juan, imagínate, tienes aquí a Números 21 y a Juan 3. Hermano, de entrada eso sería un maravilloso sermón. Tendrá una bendición tremenda. Ejercicio. Vamos todos a Marcos 7 y con esto cerramos. Ok. Vamos a Marcos capítulo 7. Yo necesito que alguien lea los versículos 24 al 30. Marcos 7, verso 24 al 30. Maravillosa historia, ¿verdad? Increíble. ¿Cuál es la reflexión que ustedes tomarían inmediatamente al leer esta historia? ¿Qué destacarían aquí? Nadie quiere responder. No tengan miedo, por eso estamos aquí. Ok. Ok, pero ¿qué tú destacarías de toda esta historia? La persistencia de la fe. La importancia de la fe de la mujer. ¿Quién más destacaría eso? Bueno, que ella está reconociendo que ella no era judía y primero la salvación había llegado a los judíos y está reconociendo eso para irnos mostrando la salvación para todos.
Entonces, ¿qué destacarías en una frase en la idea central de esa narrativa? La salvación no es solo para los judíos, una fe que persevera. Tenemos esos dos títulos, ¿ok? El Señor le dice allí a ella que lo que Él ha traído a los hijos no es correcto darlo a los perros. Y la palabra allí en griego es cachorrito, es una palabra que tiene que ver con afecto, cariño. Y ella le pide un favor a Cristo. ¿Cuál es el favor que ella le pide a Cristo? Que saque el demonio de su hija. Él le dice, ¿qué le responde él a ella? No, pero eso fue ya lo último, pero antes. Él le dice que no. Él en un sentido le dice primero que no. Que no. ¿Por qué? Porque él vino primero a las ovejas de Israel. Es lo que le está diciendo acá. Eso es lo que está pasando ahí. El Antiguo Testamento dice que solamente los judíos serán salvos. Dígame un texto donde el Antiguo Testamento exponga que la salvación es para todos. ¿Qué le dice? Muy bien, así es. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No está hablando solo los judíos, todas. O sea que esa idea del dispensacionalismo queda aniquilada en el Antiguo Testamento. En ti serán benditas todas las naciones. Pero había un orden primero. Había un orden. Primero eran los judíos. De hecho, si ustedes leen Mateo 10, ahorita no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero si ustedes leen Mateo 10, Cristo le dice a los discípulos que vayan a exponer la verdad, a exponer el evangelio, pero que no vayan por camino de gentiles. Por ahí no. Por ahí no van anunciando el evangelio. Primero por acá. Y cuando yo haya resucitado, ustedes, vemos a Cristo diciéndole ahora a los discípulos, después que Él resucita, vayan a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? No era que no estaba en el plan de Dios salvar a los gentiles, claro que sí. Pero había un orden. Primero los judíos, luego los gentiles. Eso nos sirve un poco de trasfondo, ¿verdad? O sea, lo que Cristo nos está diciendo es que Él debía resucitar primero para venir a rescatar a estos gentiles. Primero resucita antes que la puerta se abriera a los gentiles. Ustedes recuerdan en Juan, y yo les digo esto, no voy al texto porque yo entiendo que ustedes son hombres predicadores, maestros que han leído la Biblia ya varias veces, y ustedes leen a Juan, y ustedes se acuerdan un momento donde creo que era Felipe, le dice al Señor que unos griegos querían saber de él, o verle. Creo que está en Juan 3, no, Juan 5, Juan 4, creo que es. ¿Y qué es lo que le dice Cristo a uno de sus discípulos cuando estos gentiles querían verlo? Él dice, es necesario que el grano caiga en tierra primero, y entonces atraeré a todos a mí mismo. O sea, Cristo está diciendo, es necesario que yo resucite primero antes de poder atraer a esos gentiles que ahora pueden verme, pero que ahora no deben hacerlo. ¿Iba a decir algo, mi hermano? Entonces tenemos esa connotación en diferentes pasajes. Y vemos que cuando a Cristo gentiles se intentaban acercar a Él, Él decía, todavía no es el momento, primero a esto, primero a esto. Entonces, Cristo lo que le está diciendo a la mujer es, todavía no es el momento. Ahora miremos Marcos 7, versos 27 al 28. Ya tenemos un trasfondo, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que está pasando aquí. Marcos 7, 27 al 28 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué ustedes destacan aquí de esta mujer? Muy bien, pero hay que tener cuidado porque el punto principal de Marcos 7, del 24 al 30, no es la humildad. Y se puede usar ese texto para hablar de la humildad. Ven, ¿cuántas veces el Señor te ha dicho que no y tú te has resistido a su verdad? ¿Cómo? Exacto, exacto. Pero aquí lo que me llama la atención de algo es esto. Ella es gentil. Acuérdense que Cristo entra a la región de Tiro, una región gentil. Esta mujer parece haber captado aquello que estaba velado y que estaba por venir.
parece haber captado algo, hermano, que les voy a ser sincero, que ni los discípulos, con todas las parábolas que se le había dicho hasta antes, habían captado. A los discípulos, ¿qué quisiste decir tú con esa parábola? Que tiene que ver con el reino. ¿Qué quisiste decir con eso? Que el evangelio es para estos sí, para estos no. ¿Qué quisiste decir? Y esta mujer no tuvo que Cristo explicarle la parábola que le estaba diciendo aquí. Ella lo entendió, sí, yo sé. Cuando el evangelio sea ofrecido a Israel, luego de eso, iba a ser ofrecido a todos. Y ella parece haber captado eso. Ella parece haber captado eso. Y ella lo que le está diciendo aquí a Cristo, dice el 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Ella parece estar diciendo aquí que el banquete de Dios es tan grande que yo me conformo con las migajas. Es tan grande el banquete de Dios. Es tan grande lo que Dios tiene que dar que yo me conformo con las migajas. Hermanos, este pasaje es para exaltar la fe de esta mujer o para exaltar la abundante gracia de Dios. Se está exaltando la abundante gracia de Dios, lo abundante que es el banquete del Señor. Y ella insiste, pero lo hace con respeto. Mira el 29. Entonces le dijo, luego de la insistencia de ella, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ella parece ser el único personaje hasta ahora que había entendido una parábola de Jesús. Hay Marcos 7, yo estoy predicando en Marcos, ya yo acabo de terminar, estoy terminando el capítulo 4 y ya empecé con las parábolas. Y en todo lo que he visto, nadie ha entendido una parábola. Ni los discípulos. Ellos tienen que Cristo sacar, llevarlos aparte y enseñarles. Y esta mujer, gentil, no judía, aquello que muchos judíos llamaban perro, fue la única que hasta ahora entendió sin ninguna explicación una parábola del Mesías, del Salvador del mundo. Hermanos, aquí lo que se destaca no es la fe de la mujer, aunque vemos su fe. Lo que aquí se destaca no es la humildad, aunque vemos humildad en ellas. Lo que aquí se destaca no es la persistencia, aunque vemos persistencia en ella. Lo que aquí se destaca es la abundante gracia de Dios, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Esa es una manera de hacer reflexión teológica. Y de esa manera debemos estudiar las Santas Escrituras para no moralizar y convertir nuestros sermones en puro mandamiento y para no espiritualizar, tratando de encontrar a Cristo en cada pedacito. Que Dios nos ayude, si somos cristianos, a predicar fielmente el Evangelio.